Estamos hablando de 40, no como 40 días literalmente, sino de lo que representa el 40. Y el 40 representa trato, y hoy lo vamos a ver. Para eso quiero que primeramente mi amadita se prepare. ¿Quieres comentar algo de introducción? Bueno, en lo que ponen el micrófono, te agradecemos. Si gustas, ponte de pie y dile al que está a tu lado, ponte de pie. Dile al que está a tu lado, si no hubieras venido, yo fuera el más guapo. Amén. Saluda a tu lado, saluda. Amén. Pero como viniste, me opacaste. Es un acto de humildad. Amén. Pues toma tu lugar, saca tu Biblia. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a hablar del 40, sobre todo lo que representa 40. Amén. Para eso quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos 106, 7. Bonita, por favor. Y en lo que va abriendo, vamos a hablar de todo el caminar del pueblo judío por el desierto. Para que Dios los haya metido del desierto, quiere decir que los sacó de algún lado. Y para eso vamos a escuchar la palabra de Dios. Y dice Salmos 106, 7. Bonita, por favor. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Y sigue diciendo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. ¿Para qué? Para hacer notorio su poder. Entonces déjame explicarte. El pueblo judío pasó 400 años en Egipto. Dios para eso, 400 años antes, quiero platicarte que Dios le hizo una promesa a Abraham. Dios le dijo a Abraham: mira, te voy a dar toda esta tierra, a la izquierda y a la derecha, la tierra de Canaán va a ser para ti, pero te voy a sacar de aquí primeramente 400 años. Y en 400 años yo voy a hacer que regreses a esta tierra. Cuando Dios le dio la tierra de Canaán a Abraham, estaba deshabitada. Ellos podían tomarla en posesión sin ningún problema. Pero 400 años después, cuando el pueblo judío salió de Egipto, esa tierra ya se encontraba habitada. ¿Estamos? Ahora bien, dice la palabra de Dios que Dios sacó al pueblo judío de Egipto simple y sencillamente para manifestar su poder. Ahora bien, fíjate el 4, bonita, y te voy explicando. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. 106, 14, bonita. Ahí mismo era. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron. ¿Y el qué? Y Él les dio lo que pidieron. Y te sigue diciendo. Mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Te explico. Dios sacó al pueblo judío de Egipto. Cuando Dios introdujo al pueblo judío a Egipto, dice la palabra de Dios que era José con sus 11 hermanos y hacían un número de 70 personas. Cuando Dios sacó al pueblo judío 400 años después, eran 600, cerca de 700,000 hombres, más mujeres y niños. Se cree que eran entre 2 a 3 millones de personas. Lo sacó de Egipto para manifestar Dios el poder de Dios. ¿Quién vio la película Los 10 Mandamientos? Ahí vemos cómo las técnicas que Dios utilizó o la estrategia que Dios utilizó, y en cada una de esas estrategias estaba el poder de Dios. Hasta la muerte de los primogénitos, Dios les dijo: me vas a hacer un cordero, vas a matar un cordero por familia. ¿Alguien le suena el cordero? Bueno, de esa sangre dice que la vas a poner en los postes y en los dinteles. El ángel de la muerte va a entrar esa noche. Y dice la palabra de Dios que el ángel de la muerte pasó esa noche y mató a todos los primogénitos de Egipto, no tocando a ninguno de los judíos por el sacrificio que se había hecho. Quiero decirte una cosa: el ángel de la muerte no entraba a las casas de los judíos y decía: aquí se están portando mal, aquí están tomando, aquí están viendo televisión. Era el sacrificio lo que permitía que ellos siguieran con vida. Ahora bien, los sacó de Egipto
400 años y los introdujo al desierto con la finalidad de llegar o de llevarlos a la tierra prometida. Pero quiero que tú comprendas que Dios sacó al pueblo judío de Egipto, pero Egipto nunca salió del pueblo judío. Ellos habían tenido 400 años en esclavitud, por lo tanto tenían una mentalidad de esclavo, tenían una forma de pensar de esclavitud. Es más, no tenían sueños, no tenían visiones, no tenían ganas de prosperar. ¿Por qué? Te pregunto. Porque 400 años habían estado bajo el yugo del mundo. Egipto representa al mundo. El mundo todo el tiempo le estaba vendiendo. Mundo viene de un vocablo griego que se escribe como cosmo, que significa sistema de cosas. Y el sistema de cosas es el que opera actualmente, como operaba en aquel tiempo. Imagínate que le debían a Chalita, le debían a las tarjetas de crédito, a Liverpool, a Electra, a Coppel, le debían a la comadre, a la cundina, a la quincena, al abonero, al que pasaba enfrente, todo debían. Espero que no le suene algo por ahí. Y dijera por ahí un pastor, me agrada su entusiasmo. Dios los lleva al desierto. Y dice la palabra, lo que acabamos de leer en Salmo 106 del 14 en adelante, que en el desierto Dios lo único que vio fue a un pueblo de dura cerviz, porque por más que avanzaba Dios con ellos, ellos todo el tiempo se querían retroceder. Por más que Dios veía, les mostraba el poder de Dios, lo único que hacían ellos era quejarse. Y Dios los quería llevar en el desierto no para que sufrieran. Dios no los quería llevar al desierto para que sufrieran. En el desierto Dios quería tener un trato con el pueblo judío. Así es que si estás pasando cosas, no es de Dios. Y no quiere Dios probar tu fe, quiere tratar tu corazón. Porque donde está tu corazón va a estar tu tesoro. Entonces, ¿qué quería hacer Dios? Quería tratar el corazón del pueblo judío. Quería cubrirlos como el águila. Quería llevarlos. Ellos no iban a hacer nada. Ellos no iban a pelear. Ellos lo único que tenían que hacer era confiar en Dios. Pero en vez de confiar en Dios, todo el tiempo se quejaban, todo el tiempo se quejaban. Es que en el mundo era bien padre. Es que en el mundo tenía mi carro último modelo. Y no estoy hablando de ti, hablando de carros últimos modelos. Eso es para mí. Pero a mí me dice Dios, nunca digas que el tiempo pasado va a ser mejor que el postrero. Nunca. Eso quiere decir que Dios nos tiene mejores cosas en el futuro. Pues quiero decirte que esa generación, Dios entonces levantó a un líder. Este líder se llamaba Moisés. Moisés era un líder, un buen hombre, un hombre ilustrado en la palabra. No era tartamudo, para que no te vayas con la finta. Él intentó justificarse sus actos, pero dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 7. Después lo comentamos, que imagínate, fue faraón, estuvo en las mejores universidades, era un hombre letrado, era un hombre con mucho conocimiento. Por algo Dios lo tomó para que llevara a un pueblo a la libertad. Y dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, bonita, 24:13. Y dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo 24:13. Si tú puedes leer en el libro, en Éxodo 24, del 1 en adelante, Dios iba a hacer un pacto con Moisés, con la intención de llevarlo a la tierra prometida. Y Dios agarró a Moisés y le dijo del 1 en adelante, ahorita vamos a leer el 13, le dice, búscate ancianos del pueblo de Israel y ciertas personas, entre ellos tu hermano, y vengan y suban, y van a subir al monte Sinaí. Pero escucha bien, dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo 24:13, bonita, por favor. Y se levantó Moisés con Josué su servidor. ¿Con quién? Con Josué su servidor. Dios no le dijo que llevara a Josué, pero Dios estaba preparando una nueva generación. Dios estaba preparando una nueva generación. Aparece el nombre de Josué.
Ya sabes al final quién es Josué, pero déjate irte platicando. Josué no tenía ninguna característica especial, simple y sencillamente era un hombre obediente. Sabía obedecer. Y nadie puede tener un puesto de autoridad sin antes puede saber obedecer. Esos principios militares son correctos en la palabra. Nadie puede tener un puesto de autoridad si antes no está bajo autoridad. Amén. Ahora bien, dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo 24:13, bonita, por favor. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí, hasta que volvamos a vosotros. ¿Hasta que qué? Hasta que volvamos Hasta que a vosotros. vayamos y regresamos. Y dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo 32:17, bonita, por favor. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, Poquito antes, 15. y volvió Moisés, Y venían regresando. Moisés, ¿con quién crees? descendía del monte. ¿Con quién crees que venía? Con Josué. Josué no tenía nada que hacer, pero estaba ahí. Tú te vas a entender. Josué no tenía ningún nombramiento, pero estaba ahí. Josué no tenía ninguna asignatura, pero estaba ahí. Lo estaban formando para gobernar. Porque Josué no venía de una línea sacerdotal, sino lo estaban preparando para reinar. Porque Josué tenía una unción de gobernante, de rey. ¿Dónde se prepara a un militar? ¿Dónde lo preparan? No lo preparan en el campo de batalla. ¿Dónde lo preparan? En el cuartel. ¿Dónde preparan a un policía? En la academia. ¿Dónde preparan a un rey? En los palacios. Y a Moisés lo estaban preparando para gobernar. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 32:17, bonita, por favor. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y sigue diciendo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas. ¿Vio qué? El becerro y las danzas. ¿Sabes del becerro? Levanten la mano los que sepan del becerro de oro. Levanten. Hay algunos que todavía no saben. Te explico. Si tú empiezas a leer en Éxodo 32 del 1 en adelante, al ver que Moisés se tardaba. ¿Por qué se tardaba? Porque Moisés duró 40 días y 40 noches. ¿Te suena el número 40? Es lo que estamos viendo hoy. Y es el trato. Estaba Dios tratando con Moisés, estaba Dios haciendo un pacto con Moisés, estaba preparando las tablas del pacto, los 10 mandamientos. El pueblo se desesperó. ¿Y qué crees? Que empezó a juntar dinero. El pueblo se desesperó. Es que ya vienen el 15 años de mi hija. Y si Dios no me contesta, pero para los 15 años de tu hija, para eso sí hay dinero. Es que Dios no viene y estoy desesperado. Vamos a hacer un becerrito de oro en el préstamo. Esta cundina sí ha de ser muy buena. Ahora sí. No. Un préstamo. Electra dice que tiene pagos chiquititos. A mí se me hace que ni se van a sentir. Y ahí estás con los pagos chiquititos, desesperándote. Todo eso se llama el becerro de oro. ¿Con qué lo hicieron? ¿Con qué fundieron el becerro de oro? Si tú lees del 32 del 1 en adelante, dice que Aarón les empezó a decir a todas las familias: tráiganme el oro. ¿Cuál oro? Estaban en el desierto. Dice la palabra de Dios que cuando Dios tomó a Abraham, le dijo a Abraham: voy a meter a mi pueblo, a tu descendencia, a Egipto, y 400 años los voy a sacar con gran poder, y van a tener dinero del mundo. Pero quiero que sean buenos administradores, porque el dinero tenía un propósito. Te lo dijo ahorita Edgar y yo. El dinero tenía un propósito. No te voy a hablar de dinero, es solamente una pasadita, pero para que entiendas el propósito del dinero. Bonita, pon un dedito ahí, Éxodo 25, 1 en adelante, y dice la palabra de Dios. Escucha, ahorita me vas a entender, va a ser rápido. Jehová habló a Moisés diciendo:
Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, para mi propósito. Era dinero del mundo, era dinero de sus empleos, de sus trabajos, de sus empresas. Y el dinero tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Ahí mismo en el 8, bonita. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Para que extiendan mi palabra, para que sepan dónde me tienen que adorar y quién es el Dios de Israel. Había un propósito. ¿Y de qué consistía la ofrenda? Regrésate 25, 1 y 2, bonita. De todo varón que la diera de su voluntad, De corazón. tomarás mi ofrenda. Y te dice cuáles son las características de su ofrenda, cómo tienen que ser. Oro, ¿Cómo? oro, Lo mejor de lo mejor. Por allá no se oyó. ¿Cómo tiene que ser la ofrenda? Lo mejor de lo mejor. Y por eso te ponen las prioridades. Primero, tu corazón, el oro que representa. Primero el oro. ¿Y para qué lo quería? Para que pudieran adorar a Dios. Para que entendieran dónde se tenía que adorar a Dios. Ahora bien, si tú empiezas a leer del 25, en Éxodo 25 en adelante, Dios le dio a Moisés todas las ordenanzas de cómo tenía que ser el tabernáculo, la tienda, el propiciatorio, todo. Y para que se hiciera todas las cosas o las órdenes de Dios se necesitaba dinero. Pero el pueblo desesperado vio que Moisés no regresaba, vio que la promesa de Dios no se estaba cumpliendo, pero la promesa de Dios se va a cumplir contigo o sin ti. Te recomiendo que sea con nosotros. Dice 34, regrésate, 32, 18, 19, donde te quedaste, es bonita. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró. El pacto que Dios había hecho con Moisés. Más adelante viene un pacto renovado, pero ahorita te explico. Y sigue diciendo, bonita. Y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Y después lo esparció sobre las aguas. ¿Qué número es? El 20. Éxodo 32, 20. Éxodo 32, 20, Isabel. ¿Y qué hizo con el becerro de oro? Lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas. Y el pueblo se tragó la ofrenda de Dios. Prefirió pagar la luz, prefirió pagar las colegiaturas, prefirió pagar su carro último modelo, prefirió comprarse su casa, y al último dejaron a Dios. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Tú no estás aquí en esta vida para ser rico o para ser pobre. Tú no estás en esta vida para estar feliz o para estar contento o para estar triste. Tú estás en esta vida para el propósito de Dios. Y si no entiendes que el propósito de Dios se tiene que extender su reino, es donde vamos a estar equivocados. Está muy serio, no lo estoy regañando, nada más era una pasadita. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el libro de Éxodo 33, 11. Sigue la palabra y dice la palabra de Dios bonita. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Y hablaba qué? Moisés. Como Dios veía el corazón de Moisés, su obediencia, hablaba cara a cara. Y sigue diciendo, escucha. Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Dónde estaba Josué? En medio del tabernáculo. Te explico. Dios se desesperó tanto que si tú lees el Éxodo 33 del 1 en adelante, dice Dios que le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Saca mi tabernáculo afuera, la tienda, para que me adoren afuera de donde están, del pueblo, de donde acampaban. Sácame afuera. Entonces Moisés, para poder ver a Dios, veía que la nube bajaba. Y cuando veía que la nube bajaba, entonces iba Moisés y se metía a la tienda o tabernáculo, y ahí en el propiciatorio ahí estaba Dios. Y entonces ahí Moisés hablaba con Dios. Pero resulta que Moisés, por sus actividades,
porque tenía que estar controlando todo, porque tenía que estar en cualquier situación, tenía que estar apagando chismes, tenía que estar apagando fuego, tenía que estar liderando, tenía que estar llevando al pueblo a la tierra prometida, tenía que salirse de la presencia de Dios. Y cuando salía de la presencia de Dios, solamente había un hombre que ahí estaba barriendo, que ahí estaba limpiando, que se llamaba Josué. Y todo el tiempo Josué estaba en la presencia de Dios. Él no se preocupaba por nada, solamente se ocupaba en las cosas de Dios. Josué se ocupaba de las cosas de Dios, mientras el otro estaba todo estresado. Y que es más, llegó un momento que el gran líder, que era Moisés, también se quejó. Pero en agradecimiento, Dios le dice a Moisés, 34:10, bonita, Éxodo. Pero en agradecimiento Dios le dice a Moisés. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda. Cosa tremenda voy a hacer contigo, te dice el Señor. Lo que yo haré contigo. Dios le estaba diciendo a Moisés, pero era un pacto que estaba haciendo Dios eterno con cada uno de nosotros. Porque a Moisés no le tocó entrar a la tierra prometida. Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué crees que Moisés no entró a la tierra prometida? Porque no tenía fe. Porque al fin de cuentas no le creyó a Dios. Vio maravillas, vio prodigios, pero se infestó de tanto chisme, se infestó del mundo, se infestó de lo que estaba sucediendo, se infestó de los acontecimientos y dejó de escuchar a Dios. Moisés tenía con relación con Dios y Dios le dijo: cosa tremenda voy a hacer contigo. Cosa tremenda voy a hacer contigo. Amén. No se oye bien. Cosa tremenda voy a hacer contigo, te dice el Señor. Cosa tremenda, te dice el Señor. Cosa tremenda, maravillas y prodigios. Es más, se ha profetizado. Es una profecía para este lugar. Y dice: de José y Caleb, años después, cuando ya no estemos, van a seguir hablando de las maravillas que se hicieron en este lugar. Es profecía. Es profecía. Amén. Acá estamos, dice Charlie. Y dice la palabra de Dios en el 34:11. Isabel, bonita, por favor, escucha. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo. A ver, he aquí que yo voy a echar delante de tu presencia, le estaba diciendo a la primera generación. A una generación que solamente veía problemas, a una generación que solamente veía circunstancias, a una generación que solamente veía situaciones, a una generación que solamente se quejaba, a una generación que a pesar de que Dios lo hizo rico, que a pesar de que Dios vio, que esta generación vio el poder de Dios, no le creían a Dios. Si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Es Dios. Pero está en ti que tú lo creas. En ti. Había una generación infestada, pero Dios estaba preparando otra generación. La generación de Josué. Dios estaba preparando otra generación. Hubo la generación de Moisés antes que nosotros. Y fueron posiblemente amigos, abuelos o papás. Gente que picó piedra en Puerto Vallarta, pero no le creyeron a Dios. Gente que congregaciones se levantaron muy grandes, pero no le creyeron a Dios. Y esas congregaciones se desbarataron, dejaron de ser poderosas. Pero Dios estaba preparando otra generación. La generación de Josué y Caleb. Una generación diferente, con una mentalidad diferente. La de Josué, un rey con corazón de sacerdote. La de Caleb, un sacerdote con mentalidad de rey. ¡Wow! Eso es lo que tú eres. Reyes
y sacerdotes. Y te aviso, el próximo mes entramos de lleno a reyes y sacerdotes. Viene el maestro Alfredo Cerez, que es el que hizo este libro de reyes y sacerdotes, y lo vamos a tener aquí. Y así como les avisé que viene un apóstol, ahora van a escuchar un maestro. Y cuando termine el servicio van a decir: pastor, se pasó. Les aviso, lo mejor de lo mejor viene para Puerto Vallarta. Amén. Porque somos una generación que no estamos pensando en nuestras necesidades, estamos pensando en la necesidad de Puerto Vallarta, estamos pensando en la necesidad del reino, que estamos buscando la unidad entre las congregaciones, que donde esté justicia y amor, estamos hablando de unidad. Y el lunes estuvimos en Festiniño, el viernes estuvimos en Festiniño, los jóvenes, fueron más de 20 jóvenes que estuvimos ahí, Y ayer sábado, ya los grandes fueron a tomar, los chicos fuimos el viernes, ya los grandes fueron a otro evento donde también hicimos presencia, siempre buscando la unidad. Y hoy domingo nos vemos antes de las 7 de la tarde, porque a las 7 de la tarde hay que vernos a las 6, porque a las 7 de la tarde sale el contingente y vamos a estar presentes. Es más, eso lo explico al final, porque estoy preparando el cierre. Hijo, ayúdame con el órgano. ¡Ay! A su mecha, Marimar, eso es todo, eso es eficiencia. ¡Bravo! Bien, hijo, gracias. Ya empieza. Y dice la palabra de Dios en 34:11, otra vez, escucha. Guarda lo que yo te mando hoy. No, 34:11. Guarda lo que yo te mando hoy. Perdón, lo que tú digas. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. 6 montes que tenían posesión sobre Egipto. Y si le sumamos también el de la iglesia, son 7 montes. Esos 7 montes representan lo que tenía dominado la tierra prometida. Si lo trasladamos para que lo entendamos en nuestro lenguaje actual, son los 7 montes que tienen dominado Puerto Vallarta, y que los hijos de Dios tenemos que estar ahí, porque cada uno de esos montes, esos nombres representan un monte que viene siendo la cultura, la educación, el gobierno, ayúdame, la política, empresas, la religión. Son 7 montes. Y Dios le estaba diciendo a Moisés, dile a Moisés para que escuche justicia y amor. Otra vez bonita. Y dice, síguele. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Sigue diciendo. Derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas. ¿Qué vas a hacer? Derribarás sus altares. altares. Desbaratar todo. Y quebrarás sus estatuas. Y sigue diciendo. Y cortarás sus imágenes de acera. Y sigue diciendo. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. No hagas alianza con los moradores. Eso no quiere decir que no nos juntemos con ellos. Tenemos que amarlos, pero no tenemos que infestarnos. Tenemos que ser la luz de esa generación, porque esta generación necesita una nueva generación. ¿Cuál? La generación de Josué y Caleb. Una generación con una mentalidad diferente, con un entendimiento diferente de la palabra de Dios. Con el entendimiento te lleva a generar nuevas empresas, a generar nuevos negocios, a tener un entendimiento de inversión, a ser fieles en lo poco, porque Dios te va a poner en lo mucho, a tener una expectativa completamente diferente. Cuando no hay esclavitud, hay libertad. Cuando no hay esclavitud, hay libertad. Entonces dice la palabra de Dios, Números 11:4, bonita. Vamos, córrele, Números 11:4. Ay, ya se vino toda la alabanza. ¿Cuánto tiempo llevo? Con razón se enojan los pastores cuando les meto la alabanza. Números 11:4, escucha. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo,
Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Dios y le dijeron, dijo: no hagas alianza ni con los moradores ni con gente externa. Y dice que cuando, te explico, cuando el pueblo judío salió de esclavitud, otras razas esclavas también se vinieron con ellos. Pero entonces aquellas razas esclavas que no eran judíos también tuvieron el mismo deseo. ¿Cuál era el mismo deseo? Quejarse, regresar, añorar el pasado. Es que a mí me llegó a pasar. Yo, si no hubiera conocido a Judith, yo pude haber sido cantante. No, cantante. No comediante, cantante. Yo pude haber estado en Televisa. Yo les dije a los chavos, es más, yo les dije a los chavos de la alabanza: o se ponen las pilas o me subo a cantar. Y ándale, velos, que bien cantan. Algo sucedió. Pero mira, bonita, 13, Números 13. Si tú lees del 1 en adelante, dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés: ya estamos a punto de brincar el arroyito para que tomen en posesión la tierra que yo les prometí. Entonces quiero que envíes a 12 espías. ¿Qué es un espía? Ya sabes que es un espía. Entonces vayan y dense cuenta de todo. Hay que checar todo. ¿Quiénes están en posesión? Hay que checar qué tipo de tierra es. Hay que ver qué tan grandotes están. Todo. Y dice la palabra de Dios, ahí mismo 13:25, bonita. Dice la palabra de Dios, escucha. Y volvieron de reconocer la tierra. Que volvieron de reconocer la tierra. ¿Y qué fue lo que sucedió? Al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés. 40. ¿Te suena? ¿40 te suena? Significa trato, pacto. Era 40. Yo no quiero que pasen 40 días literales. Yo desde el primer día entiendo a Dios y entro en su pacto, porque es su pacto con el beneficio para mí. Y dice que volvieron. ¿Y qué fue lo que sucedió, bonita? Y le mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Es cierto, Vallarta está muy próspero. Hay hoteles, hay tantas cosas, hay restaurantes, en todo hay prosperidad. Era cierto lo que Dios había dicho. Cuando tú te viniste a Vallarta, te dijeron: Vallarta está prosperando. Está comprobado que Vallarta es la ciudad más segura de todo México, la más segura. Entonces todo lo que dice Dios es cierto. Pero ¿qué crees que empezaron a decir? Pero es imposible. Perdón, ya no les voy a hablar en inglés. Pero es imposible. ¿Por qué? Porque están los Zetas, están los H's, están los LGTMNHI, están en posesión. Los políticos corruptos ahí están, lo tienen. No se puede, porque no puedes hacer nada. Están ellos. Y de repente aparece en escena un hombre con un espíritu completamente diferente. 13:30, bonita. Un hombre con un espíritu diferente. ¿Qué les dice? Entonces Caleb. Entonces apareció Caleb. ¿Y qué fue lo que les dijo? Hizo callar al pueblo. Dijo: cállense, porque una nueva generación va a aparecer en escena. Y es una nueva generación. La generación de Josué y la generación de Caleb. La generación que va a trastornar Vallarta. La generación que va a trastornar las familias. La generación que va a abocarse al propósito de Dios. Una generación completamente diferente. Y dice la palabra de Dios, 14:24 en Éxodo, bonita, 14:24. ¿Qué crees que pasó? Éxodo 14:24. Éxodo 14. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová. Éxodo 14:24, bonita. Éxodo. Perdón, Números. Perdón. ¿De dónde estábamos? Estábamos en Números. Estoy emocionado. Números. Amén. Números 14:24. Y dice: pero a mi siervo Caleb. ¿Pero a quién? A mi siervo Caleb. ¿Qué vamos a hacer con Caleb, bonita? Por cuanto hubo en él otro espíritu. Porque él hubo en otro espíritu. Y decidió. Porque en Caleb hubo otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí. Entonces yo lo meteré. Yo lo voy a meter a la tierra prometida. Entonces no nada más era Josué.
Ya Dios estaba buscando dos hombres con un espíritu diferente, porque esos dos hombres hablaban un lenguaje completamente diferente, tenían una mentalidad completamente diferente, pero sobre todo le creían a Dios. Pero sobre todo le creían a Dios. Y dice la palabra de Dios, ahí mismo 14:6, bonita. 14:6. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Y Jefoné, entonces dos hombres aparecen por primera vez. que eran de los que habían reconocido la tierra. Josué y Caleb, que eran de los que sí le habían creído a Dios. Rompieron sus vestidos ¿Y qué fue lo que hicieron? y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en Bueno, gran manera buena. Vallarta es tierra en gran manera. Buena. Y Buena en gran cosa manera. grande va a ser el Señor. Dios unió una nueva generación. Pero escucha, eran 12 espías, pero solamente 2 hablaron bien. Los otros 10 hablaron mal. Te lo digo para que levantemos antenitas. Vamos contracorriente. Vamos contracorriente. Vamos contracorriente. Ponle un dedito ahí, Deuteronomio 1:8. Un dedito ahí, Deuteronomio 1:8. Y dice la palabra de Dios, y vamos a regresar. Escucha, Deuteronomio 1:8. Bonita. Mirad, yo os he entregado la tierra. Mira, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed Toma la tierra. y posee la tierra. El reino de los cielos sufre violencia. Pero escúchame, generación de Josué y Caleb. Solamente los violentos son los que arrebatan. Y para eso tenemos que estarle creyendo a Dios cada una de sus promesas y de sus pactos, porque Él hará cosa tremenda contigo. Él hará cosa tremenda contigo. Él va a hacer cosa tremenda contigo. Y regresamos 14:6. Regresamos a 14:6 y dice, porque así dice, está escrito la palabra de Dios. Bonita. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es neta. tierra en gran manera Es buena. neta. Todo es cierto. Y sigue diciendo, Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y Va a nos ser la Él. entregará. va a ser Él. Tierra que Él fluye, prometió. Él lo va a cumplir. Síguele, bonita. tierra que fluye Él prometió. Síguele, leche y síguele. miel. Él lo va a prometer. Todo lo que nos prometió, Él se va a encargar. Yo le creo. Yo le creo. Yo le estoy creyendo. Cada día la unción corre de arriba hacia abajo y es importante que le estemos creyendo. Josué representa a los reyes. Josué representa a los reyes. Pónganse de pie todos los reyes. Pónganse de pie todos los reyes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Josué te representa porque está hablando de una generación. Dios profetizó sobre un hombre, pero ese hombre representa una generación. La generación de Josué. Puedes sentarte. Puedes sentarte. Levante todos los sacerdotes que están haciendo actividades en la congregación. Levántense. Lo hice adrede para que entendamos que somos menos, porque son más Josuéses que Calebs. Los Josués son reyes con corazón de sacerdote. Los Calebs somos sacerdotes, pero con una mentalidad diferente, con una mentalidad de conquistadores, con una mentalidad de posesionarios, con una mentalidad de ir adelante como lanza y como punta. No hay Josué sin Caleb, como no hay Caleb sin Josué. Tomen asiento. Josué, bonita. No. Josué 1:1. Josué 1:1. Y dice:
Porque así dice. Ahorita van a escuchar. Escúchame. 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Aconteció Jehová. después de que ¿qué? De la muerte de Moisés. De que la generación anterior dejó de funcionar. Moisés no nada más representaba a él como persona, sino Moisés representaba a una generación de perdedores. Y no me estoy refiriendo que hayan muerto físicamente, sino que ya se quedaron atrás, o que renovaron su entendimiento y se incrustaron en la nueva generación, en la generación de Josué y Caleb, en la generación de los conquistadores. La raíz de Josué y la raíz de Jesús es la misma. Los dos significan Dios es conquistador. Las dos significan Dios es mi bandera. Las dos significan Dios es mi proveedor. Jesús y Josué se escriben en hebreo igual, pero se pronuncian diferente, pero significan exactamente lo mismo. Josué representaba a Jesús en el antiguo pacto, pero Jesús es nuestro libertador. Y sigue diciendo, bonita, escucha. Mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, como se lo dije a las otras generaciones, todo yo se los he lugar, entregado, todo lugar. ¿Cuánto? todo lugar, Todo lugar que por que tus pisare, pies llegaran a pisar es posesión de los hijos de Dios. Todo lugar. Estamos hablando de esos lugares espirituales. Estamos hablando de la cultura, de la educación. No te metas con mis hijos. Tenemos que tomar posición de nuestros lugares, del gobierno. Tenemos que tener políticos, hijos de Dios, políticos que no se corrompan, que seamos la diferencia, que establezcamos una nueva generación, que no haya corrupción en México. Necesitamos tomar esos montes, y esos montes representan los tronos. Montes y tronos significa lo mismo. Aquí nacen los tronos. Los tronos son las áreas de influencia. Un monte, la palabra te explica de los montes. Pero si tú tienes mentalidad de esclavo, un monte es para hacerlo a un lado y posiblemente tú pases por el otro. Pero si tienes mentalidad de conquistador, un monte es para que se conquiste. Un monte o un trono es para que lo conquistemos y estemos ahí posicionados para que seamos influencia sobre las generaciones, porque tenemos que dejarle un legado a nuestras generaciones. Y esa es responsabilidad tuya. Esa es responsabilidad tuya. Y un último versículo, Números 14, 6. Y dice, porque así dice, está escrito la palabra de Dios, y dice: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: sigue. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Amén. Y sigue diciendo: por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos y con nosotros está, no temas. Y sigue diciendo: entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová. Pero en vez de levantarse en favor de Josué y Caleb, que representaban una nueva generación, se molestaron. Los empezaron a criticar.
Les dijeron Evangelio Light. Le dijeron los de la prosperidad. Pero aún así los bendecimos. Aún así les bendecimos y les deseamos lo mejor. Pero dijera Héctor hace ratito, tenemos que ser tan excelentes, tenemos que representar tanto el poder de Dios, que después ellos nos van a buscar. Así me dijiste, ¿verdad? Que después ellos nos van a buscar, porque vamos a ser ejemplo de amor para ellos, para esta nueva generación, para esta nueva generación. Josué, bonita, Josué 14:6. Ahora sí, último versículo. Es que me equivoqué, era Josué y volvimos a repetir números, pero es que vuelvo a repetirlo, estoy emocionado. Y dice la palabra de Dios, Josué 14:6, y dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Bardea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía no sucede, pero va a llegar un momento que vamos a tener 80, 85 años y vamos a agradecer todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestro favor. Y créeme, como abuelo vas a tener a tus nietos en tus piernas y les vas a hablar de las maravillas que hizo Dios. Y vas a tener 80 años y vas a decir a tus generaciones: me siento como 40 para conquistar Vallarta. La eternidad no ha pasado sobre mí, o más bien la eternidad está en mí. Me siento vivo, me siento vigoroso, me siento en favor de Dios, porque has entendido el propósito. La vida no ha pasado sobre ti, tú has estado en la misma vida, porque en Caleb pasaron 40 años, él ya tenía 80 cuando él oyó la promesa que la leímos en Números 14, 24. No, espérame. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Antes de cruzar, Moisés le dijo a Josué y Caleb: vayan y vayan, tomen en posesión. Tenían 40, estaban en su mejor edad, en su más fuerza. Y 40 años después, Caleb se sentía de la misma forma. Pero entonces Caleb le dice a Josué: no te olvides de mí. Caleb le dijo a los reyes, a la generación que representa a Josué: no se olviden de su pastor. No se olviden de su pastor. Josué se encargaba de repartir las tierras, de tomar en posesión, de administrar las riquezas. Caleb de hacer su chamba sacerdotal. ¿Quién era el rico? Josué. Y no es que Caleb sea pobre, sino Caleb le estaba diciendo: te recuerdo que no te olvides de mí, porque yo siempre voy a estar a tu lado. Yo siempre voy a estar a tu lado. Siempre voy a estar a tu lado. Siempre voy a estar a tu lado. Gloria a Dios por sus vidas.